que si hablamos un poquito de canales de contacto, Pablo, ¿nos contás un poquito cómo lo están manejando? Nos hablabas de chatbot, nos hablabas de mensajes de WhatsApp masivo. Comentanos un poquito cuáles son los canales que están utilizando y cómo están performando cada uno. Mira, en términos de redes sociales, tenemos apertura 100% de todas nuestras redes sociales. Nuestros clientes pueden contactarnos y conversar a través de Instagram, Facebook, y poder tener una comunicación fluida con nosotros. Del lado de la gestión de cobranzas, tenemos las herramientas tradicionales que creo que todos en la industria tenemos: SMS, emailing, algunas cuestiones diferenciales que hacen a Vivus. Tenemos nuestro call center interno, y nuestro call center interno hoy está trabajando con un discador predictivo, y estamos barriendo toda nuestra base con los agentes del call, y son agentes multitasking, es decir que estamos dándole un servicing blend digamos, entrante, saliente y de comunicación por el resto de los canales. En el último tiempo incorporamos una herramienta de un desarrollo propio del grupo de envíos de WhatsApp, con lo cual estamos llegando a nuestros clientes de manera masiva a través de WhatsApp, no solo en Argentina, sino en otros países del grupo, entendiendo también temas regulatorios de cada uno de los países. Así que básicamente es eso. Hemos trabajado con chatbot, hemos tenido muy buen resultado con un desarrollo de un proveedor local, y creo que uno de los diferenciales que también tienen nuestros servicios es la calidad del servicio digamos, de las herramientas con las que trabajamos, y el precio, ¿no? Así que hacemos un análisis bastante pormenorizado del costo que nos genera la gestión de cobranzas, en qué momento tenemos que tercerizar la mora en nuestras agencias, qué tipo de herramienta o qué tipo de Champion Challenge tenemos que hacer para entender la performance también del portafolio, y en qué momento nos conviene tercerizar o nos conviene tener la gestión interna, y luego del lado de los canales, ¿no? Comenzamos a trabajar fuertemente de entender con la gente de marketing de la compañía la cobranza desde el lado del marketing. Creo que Marce y Alberto fueron bastante claros, ¿no? Y creo que Marce dijo old fashion. Creo que enviarle un mensaje al cliente diciéndole me tenés que pagar ya porque estás en mora, lo hacen todos, y tenemos que tener un diferencial. Y el diferencial está en llegar empáticamente a los clientes, entendiendo la necesidad. Entonces, creo que ahí hemos trabajado fuertemente. Y también nos apalancamos con varias herramientas que hoy tiene el grupo, y que también lo hace diferencial, ¿no? Así que es bastante interesante el modelo de negocio que tenemos de operativo en Collection, en Vivus, y luego, de nuevo, la pata diferencial es el BI, los dashboards, la información en tiempo real que tenemos para tomar diferentes decisiones. Y hablando de WhatsApp Sí. masivo, comentanos un Uh-huh. poquito sobre esa experiencia, sobre el nivel de contactación que tenés por esa vía versus a lo más tradicional que puede ser el SMS. ¿Qué diferencial estás encontrando? ¿Una oportunidad? ¿Algo que está cambiando? Porque está claro que las personas cada vez usan más ese canal de WhatsApp. Uh-huh. Lo difícil es poder llegar a ese canal y mantener un contacto con el cliente y mantener esa omnicanalidad que por ahí pretende el cliente. Entonces, comentanos un poquito más sobre esa experiencia. A ver, puntualmente empezamos desde cero. Empezamos primero entendiendo un poco cómo funciona la herramienta de WhatsApp, más allá de lo que cada uno hace con su móvil, ¿no? Entendimos de qué manera el cliente se relaciona. Ese es el segundo punto. Y creo que el input fue bastante nutritivo, porque tuvimos la experiencia de diferentes países. Nos pasó de presentar el caso con la gente de México en los summits que tenemos corporativos, y te dicen, muy buena la herramienta, pero yo en mi operación, en mi país, no funciona porque no anda WhatsApp, anda TikTok.
no sé, anda Twitter, anda otro tipo de mensajería. Entonces, de alguna manera nos fuimos adaptando. ¿Qué encontramos también? Bueno, hay clientes que están interesados en tener comunicaciones por WhatsApp. Hoy los teléfonos permitís bloquear el ID. Y la diferencia entre un envío de un WhatsApp y una llamada telefónica es que el WhatsApp te va a quedar en tu teléfono hasta que vos decidas atenderlo. La llamada es una llamada que sucede en un momento y después puede que no se vuelva a dar. Entonces, identificamos clúster de clientes y estrategias de comunicación. Generamos robots de envíos con mensajes puntuales, entendiendo de qué manera trabaja WhatsApp en los filtros que va generando la propia herramienta, ¿no? Y de esa manera fuimos contactando a los clientes y empezamos a generar diálogo con ellos. Ese diálogo, a su vez, lo canalizamos en una herramienta que está hoy en el mercado que permite centralizar en una especie de embudo todas esas comunicaciones en tu call center. Entonces, ante comunicaciones de texto único con datos variables, ¿sí? Cada uno de los mensajes tenía el dato puntual del número de teléfono o del usuario de ese número de teléfono. La respuesta es administrada a través de nuestro call center. Así que tenemos muy buena respuesta y muy buena dinámica en términos de gestión en este sentido. Bien. Y por ahí, Alberto, ¿cómo venimos con la utilización de canales? ¿Alguna nueva experiencia con No, respecto? no, no, nada nuevo. La verdad que lo mismo que estamos probando todos. Lo que sí hacemos nosotros es segmentar o empezamos a trabajar, porque todavía con total honestidad no lo tenemos 100% implementado, tenemos la primera fase y nos falta finalizar, pero sí segmentar entre lo que son la generación X, los baby boomer y los millennial, y ahí entonces empezar a diferenciar qué canal enviamos y qué estímulo utilizamos para cada uno de nuestros usuarios, ¿no? Entonces estamos recaudando muchísima información, tenemos una parte ya de la base grande segmentada con este tipo de estímulo adecuado al horario del prime time del cliente, cuál es la respuesta que está teniendo, estamos probando canales de autogestión, estamos probando mail, SMS, todos los canales tradicionales, RCS en México, que es una herramienta bastante utilizada, que le permite interacción al cliente, tenemos Click to Call, todos los canales habituales, ninguna novedad, lo que sí, como decía en un principio, ¿no? Lo que estamos intentando hoy es de no hacerle 20 estímulos a cada cliente y volver a repetirle los 20 estímulos al mismo cliente y volver a repetirle. Entonces lo que estamos haciendo es empezar a tener un poco más de inteligencia para entender cómo te gusta que a vos te contacten o cuál es tu respuesta ante este estímulo y ahí ir con mayor presión, ¿no? Un poco eso Bien. para hacerlo corto. Marcelo, Bien, en el caso nuestro, bueno, también tenemos un call center propio con el cual trabajamos lo que es la llamada tradicional con discadores predictivos y bueno, también con un CRM que tiene herramientas de automatización de acciones por tramos de mora con las que enviamos SMS, email de manera masiva. Pero bueno, la novedad, compartiendo un poco la experiencia de Pablo en el último tiempo, ha sido también el uso de WhatsApp. Nosotros lo usamos de una manera distinta, enviamos SMS a nuestros clientes con el link de whatsapp.me y generamos el chat inbound. Pero más allá de la diferencia en cuanto a la metodología y al uso, encontramos que en el último tiempo la contactabilidad en todos sus tramos, que en general se manejan distintos niveles de contactabilidad según el tramo, en todos sus tramos duplica a lo que es la gestión tradicional telefónica. Esto no digo que pueda ser extrapolable a todos los tipos de industrias y de clientes, porque siempre estamos hablando dentro de un ecosistema digital que nos manejamos nosotros, y es natural que los clientes acepten hablar por esos canales y no quieran recibir un llamado, pero de alguna manera muestra cuál es la tendencia y que de alguna manera, desde luego la llamada telefónica nunca va a terminar de
morir, ¿no? Porque hay determinados tipos de deuda, ya sea por el ticket, por el atraso, por el tipo de cliente, que necesitan una gestión telefónica, eso va a existir siempre. Y también la industria del contact center irá migrando de alguna manera a los canales de contactos por WhatsApp, y el tráfico se irá derivando hacia esos canales. Pero bueno, sí lo vimos como una novedad, y de hecho hoy el 50% de los contactos que tenemos en general son hechos a través de ese canal. Con lo cual es una herramienta bastante importante, al menos dentro de lo que es nuestro ecosistema, ¿no? Genial. Pasando a medios de pago, Pablo, seguramente ustedes que tienen canales más tradicionales y pagos voluntarios, comentabas al comienzo que habían tenido más dificultad para hacer que los clientes paguen por pago fácil, RappiPago. ¿Cómo se comportó la gente que vio como única alternativa de pago la transferencia bancaria o el link que comentabas con Mercado Pago de poder generar el pago de las cuotas? ¿Cómo estuvo comportándose? Obviamente que cambió, ¿no?, el comportamiento. Más del 70% de nuestros clientes paga, el 100% de nuestros clientes paga de manera voluntaria, y dentro de ellos más del 70% pagaban a través de Pago Fácil y RappiPago. Entonces, y esto por transferencia bancaria y otros medios. Entonces, el primer obstáculo con el que nos encontramos era el cierre de los Pagos Fácil y RappiPago. Nosotros desde que comenzó la operación prácticamente en Argentina, tuvimos el foco puesto en desarrollar la mayor cantidad de medios de cobro, tanto digitales como físicos, y darle un abanico de posibilidades al cliente para que pueda pagar. Es decir, que la excusa no sea al final del día, no sé dónde pagar, no sé cómo pagar. Así que trabajamos muy fuerte en eso. Durante la pandemia y durante la cuarentena puntualmente, esto fue cambiando, el comportamiento del cliente fue cambiando. No la voluntad, pero sí su comportamiento, porque naturalmente, primero las bocas de cobro estaban cerradas, y segundo no podía salir. Algunas sí y otras no. Entonces, ¿qué pasó en el medio? Trabajamos, por un lado, se incrementaron la cantidad de transferencias bancarias y la utilización de los canales digitales. Se incrementó fuertemente Pago Mis Cuentas, y Mercado Pago también fue otro de los canales, ¿no? Las billeteras digitales empezaron a tener mayor preponderancia. En el mientras tanto de esta situación, nosotros íbamos trabajando con nuestro call center y con nuestras estrategias comunicacionales para, por un lado, informarle al cliente de qué manera pagar. Hemos generado instructivos de pago y hemos generado comunicaciones simples para que el cliente entienda el paso a paso para poder darse de alta en su home banking y poder hacer una transferencia a través de Pago Mis Cuentas. Algo que para muchos es simple, tenemos que entender de nuestro lado que es un mercado subbancarizado, que tiene una cuenta bancaria desde ya, pero no sabe operar, ¿no? Más del 50-60% de los clientes bancarios retiran el total de los fondos de las cuentas y operan de manera física el dinero. Entonces es todo un desafío para la industria en general de qué manera vamos a trabajar, ¿no?, en este sentido. Así que hemos generado muchas acciones. Al final del día, lo más importante para nosotros es que el cliente sigue en su mayoría fidelizado con el producto y fidelizado con la manera de operar. Hemos también desarrollado diferentes acciones para aquellos que, teniendo los medios de cobro habilitados, no podían pagar, ¿no? Entonces generamos prórrogas en los vencimientos de esos clientes, y hemos generado también acciones para acompañar esas prórrogas, ¿no? Es decir, te regalo la posibilidad de poder extender tu fecha de vencimiento, pero al mismo tiempo te voy a dar todo el instructivo y te voy a acompañar en este momento, pero también acompáñame vos a mí. Ese es como de alguna manera el mensaje que nosotros le damos a nuestros clientes. ¿Y qué esperamos post pandemia o durante la pandemia? Naturalmente, el cliente va a ser un cliente digital, va a comenzar a operar a través de, aún más a través de su móvil, y creo fuertemente que se van a convertir estos canales, ¿no? Porque la cantidad de dinero físico que se maneja hoy puntualmente en Argentina para abonar cualquier servicio o para abonar cualquier producto es muy alto. Entonces tenemos que darle alternativas. Y
afortunadamente el ecosistema de medios de cobros también se está adaptando a esta nueva realidad. Así que creo que en nuestro caso puntualmente la experiencia no fue tan traumática y creo que tenemos, digamos, un buen panorama a futuro de lo que se viene. Genial, Pablo. Alberto, ¿algún cambio en este contexto? ¿Alguna facilidad? ¿Alguna modificación? No, básicamente no, Raúl. La verdad que por suerte nosotros en Brasil tenemos, bueno, pago por boleto ahí a través de las lotéricas, la gran mayoría quedó habilitada por orden del gobierno. En México tenemos los OXXO, que fueron declarados como fundamentales, entonces no tuvimos inconveniente tampoco. Y aquí en Argentina sí tuvimos el tema con Pago Fácil y Rapipago, pero rápidamente se solucionó y la verdad que de nuestra cartera solo un 25% paga a través de Rapipago y Pago Fácil, ¿no? El resto lo hace poniendo en nuestra billetera. Así que no tuvimos mayor inconveniente, no tuvimos que salir a cambiar métodos de pago ni medios de pago. ¿No? Marcelo, en el caso de ustedes. Bueno, en el caso nuestro, la realidad es que nosotros veníamos con una migración de métodos de pago y una reingeniería de procesos desde antes de la cuarentena, porque nosotros, históricamente, nuestro principal medio de cobro fue el débito por CBU, y a partir de febrero, por una revolución de Banco Central, hubo que hacer modificaciones en la operatoria, y eso llevó a que el producto migre hacia pago voluntario. Con lo cual, de alguna manera, desde un mes antes, estábamos trabajando muy fuerte en los procesos de cobranzas, y si bien tenemos un stock muy importante que seguimos cobrando por CBU, las nuevas originaciones las estamos adaptando a la nueva regulación. Hoy, ¿cómo cobramos por pago voluntario? Principalmente a través de depósito y transferencia, códigos de barra, y por tarjeta de débito, por pago inmediato, y carga de billetera. La realidad es que a partir de la cuarentena se vio un incremento muy importante de lo que es pago inmediato con tarjeta de débito, obviamente por el tema de las dificultades para hacer pagos presenciales, y por la primera etapa de la cuarentena que estuvieron cerradas las bocas de pago. Y bueno, creo que es una herramienta que dentro de nuestros tipos de usuarios que son digitales, tiene mucho potencial para hacer crecer. Genial. Bueno, por último, para ir tratando de cerrar y mantenernos dentro de la hora que habíamos propuesto, el proceso de tercerización, ¿cuándo comienza en cada una de las empresas de ustedes? ¿Cuál es la situación de sus áreas de cobranza en este contexto? ¿Piensan ampliarlas? ¿Piensan modificar la forma de trabajo? Porque hoy quedó demostrado que ese mito del home office era como un impedimento para operar, que era necesario tenerlos a todos cerquita, y de alguna manera se va transformándose la manera de hacer gestiones, porque en muchas empresas de cobranza han logrado transformar en ese sentido y están poniendo su gente a trabajar de las casas. ¿Cómo se imaginan el nuevo contexto que tienen que afrontar, teniendo en cuenta que todos coincidimos que va a haber un crecimiento moderado o no de la morosidad, pero nos enfrentamos principalmente a ese contexto? ¿Cómo se preparan? Vamos por Alberto. Nosotros, Raúl, a ver, el tema home office, la verdad que creo que se está generando también ahí, hay mucho rumor, ¿no? Creo que no volvemos más a la oficina. La verdad que no lo veo así, creo que mucho más en el segmento de los cobradores, la gente que trabaja en cobranza. Se ve con muchas complicaciones, todavía la tecnología le falta muchísimo. Nosotros en 2 días, 3 días, tuvimos nuestra operación 100% home office, y todos nuestros proveedores, el 97%, tuvo la operación en máximo una semana, con lo cual te puedo decir que fuimos ágiles, fuimos rápidos, fuimos dinámicos, y así todo. Hoy yo estoy conectado desde mi casa y la VPN no tiene latencia, es intermitente, el operador no está igual de cómodo que está en la oficina a como está en su casa, con lo cual creo que va a convivir un mix. No, estamos yendo al extremo de no volvemos más a la oficina, creo que no va a ser así. Respecto a la cantidad de recursos y a cómo vamos a seguir, nosotros hoy nuestra gestión está focalizada en 80% tercerizada en todos los sitios y un 20% in-house, donde hacemos un Champion Challenger permanente con las agencias nuestras.
Hoy lo que decidimos fue apoyar muchísimo a las agencias porque consideramos que nuestros proveedores son pieza fundamental para nuestro trabajo, de vuelta, no de este mes, sino de lo que viene. Entonces, sabemos que la situación de un esquema 100% de Success Fee hoy puede verlos afectados, entonces salimos a cambiar y a replantear los objetivos para apoyar, ¿no? Creemos que estamos buscando todas las alternativas para que financieramente no sea un perjuicio para nosotros, pero que tampoco tengan ellos que sufrir una situación en la cual no nos pueden acompañar más allá de un mes porque se ven obligados a cerrar la compañía, ¿no? Creo que ahí es donde te decía en un principio, hay que pensar un poco fuera de la caja y ser mucho más creativos que otros momentos, ¿no? En síntesis, vamos a seguir con la misma estrategia, apenas podamos volver a la oficina, en Brasil sobre todo vamos a volver, apenas podamos volver a la oficina en Argentina vamos a volver, y lo que sí probablemente hagamos es dar esto de home office como una alternativa, eventualmente una porción de nuestros recursos, cosa que hoy también se podía hacer, pero que no se hacía porque al ser part-time es un trabajo que no se estila home office, o porque muchas oportunidades el operador decide venir y trabajar en la oficina. Pero no lo vemos como un extremo, ¿no? Yo estuve leyendo ahí en varios foros que van tendencia a que no volvemos más a la oficina. Me parece un poco, a mi criterio, exagerado. No sé cómo lo ve el resto, pero yo lo veo exagerado. Sí, esta semana tuvimos la suerte de compartir charla con la gente de HP, del Silicon Valley, con la gerencia de recursos humanos de HP, y nos planteaba justamente este nuevo desafío, si esta prueba de home office venía para quedarse o era un desafío adaptativo, y hablábamos de la existencia de un estudio que justamente analizaba la productividad de los que trabajan en casa y tienen la infraestructura preparada y les gusta trabajar en casa, que cuando lo llevas a la oficina baja su productividad entre un 15 y un 20%, y los que están en casa con toda la infraestructura, pero no tienen la autodisciplina ni el contexto para trabajar en casa y quieren volver. Entonces creo que no, hay que analizar entre los que quieren y pueden, los que pueden y no quieren. Es que sí, tal cual, Raúl, creo que hay muchos factores, ¿no? O sea, yo tengo operadores que comparten su hogar con su hermanito más chico que está haciendo ruido, ¿viste? Hay un montón, yo no quiero aburrir, pero te cuento un montón de casuísticas que decís, claro, este pibe está desesperado por volver a la oficina, porque en la oficina tiene el café, tiene las instalaciones adecuadas, su escritorio está siempre en su lugar, nadie viene y le toca nada, la conexión no se le corta, hay un montón de factores que creo que ¿podemos ir a un 100% home office? Yo creo que sí, pero hay muchísimo para trabajar en el medio, ¿no? O sea, hoy como estamos, creo que es una utopía hacer 100% home office. O por lo menos es una utopía sin perder dinamismo y sin perder efectividad, ¿no? Sí. Y en este contexto, ¿qué esperan, Alberto? ¿Un crecimiento en la tercerización? ¿Un crecimiento? ¿Cómo se preparan en ese sentido? ¿En crecer internamente? ¿En ampliar? En términos de cantidad, a ver, si crecemos es porque nos crecen la cantidad de cuentas. Nosotros ya veníamos previendo un plan muy agresivo de crecimiento este año en los 3 sitios, y creo que vamos a seguir manteniendo ese plan. Tal vez lo que hace es, la necesidad va a ser incrementar los esfuerzos para lograr el mismo resultado, pero en términos de cuentas no creo que se nos dispare, porque los términos de nuestros préstamos no son a 24 meses, excepto en México que tenemos alguna cartera muy grande de entre 18 y 24 meses. El resto de los préstamos son de corto plazo, 6 meses promedio, ¿no? Un poquito menos inclusive. Entonces, cuando esto sane, que ya le faltarán 3 o 4 meses, y nos quede el residual, todo lo que empecemos a originar nuevo va a ser, esperamos que sea sano. Entonces no vemos un crecimiento en cantidad de cuentas, sí vemos una dificultad en que si yo necesitaba un spin rate de 300 para lograr un resultado, voy a necesitar los 300 más N cantidad de estímulos adicionales. Entonces ahí sí probablemente vayamos a necesitar mayor mano de obra de las agencias. Y el esquema va a ser el mismo, ¿eh? La idea es centralizar lo más posible en nuestros estudios externos, mientras que nos sigan acompañando como hasta ahora, y tener siempre nuestra operación interna para tener el termómetro de nuestra cartera de primera mano, ¿no?
un poco la idea es mantenerlo así, siempre y cuando el contexto nos permita, ¿no? Y aprovechando que te tenemos acá, ¿y qué buscas en un proveedor para estos nuevos desafíos? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que necesitas de un proveedor en este contexto o en base a tu experiencia? No, creo que en base a mi experiencia, y todos van a compartir un poco lo que siento yo, ¿no? Nosotros salimos de un día para el otro a pedirle a nuestros proveedores cuál es tu plan de acción. ¿Qué busco? Que tenga un plan de acción, que un proveedor sea una persona que sepa qué hacer en términos de conectividad, que no especule con decir no compro 10 computadoras por si esto se... Porque si no, automáticamente me limita a poder ayudarlo yo, ¿me entendés? O sea, si yo veo que vos hiciste todo tu esfuerzo para poner 100% tu operación home office en el cortísimo plazo y me estás dando cobertura a la cartera y estás esforzándote tanto como yo me esfuerzo, bueno, yo a fin de mes me doy vuelta y me peleo con media compañía para asegurarte a vos tu facturación y tu continuidad de trabajo. Ahora, si yo veo que vos pasó una semana y tenías que comprar 10 computadoras, compraste una para ver si, ¿viste?, para especular un poco si la cuarentena es por 10 días o es por 5 y tira para atrás y no pagas una VPN porque total, y después yo tengo un problema con los datos porque se meten a tu red y me limpian a todos los clientes. ¿Viste? Creo que confianza, agilidad, lo mismo que espero de mis recursos internos, espero de mis proveedores. Y esa es la única forma de acompañarnos entre todos. Creo que es una situación crítica para todos, no es ni para los proveedores ni para nosotros, es para todos. Hoy nos toca a todos y nos toca cross país y cross producto, no hay nadie que se salve de esta. Entonces, la especulación yo creo que es lo que menos funciona en este momento, ¿no? Creo que hay que decir las cosas como son, trabajar con total transparencia. De hecho, yo he tenido proveedores que me han dicho, no, mira, yo puedo poner este porcentaje de la operación. Le dije, buenísimo, yo entonces armo mi estrategia en función a que con vos cuento en un 30%, pero no me digas que podés poner un 30 y me pones un 5, o me decís que pones un 100 y pones un 20, porque es corto plazo. Genial. Marcelo, para compartir. Bien, bueno, el tema, sí, home office, la verdad que tiene distintos matices. Por un lado está el tema de las redes domésticas, que comparto totalmente lo que dijo Alberto, por más que uno tenga la mejor infraestructura, principalmente el tema de contact center, que hay tráfico de audio, que es pesado y necesita un buen ancho de banda. La realidad es que el servicio de internet doméstico en general es malo y trae complicaciones. Creo que parte de eso también hace que pongamos tanto foco, independientemente de la contactabilidad, en herramientas como WhatsApp, que inciden en otro tipo de consumo de ancho de banda. Y después está la dificultad de home office combinado con cuarentena, ¿no? Y con encierro, que genera infinidad de diversas situaciones personales, familiares y domésticas en los colaboradores que trabajan en un equipo, y principalmente cuando hay que hacer grandes cambios en la estrategia, que cuando uno está en la oficina, de alguna manera reúne el equipo, cuenta el nuevo speech, la nueva estrategia, después hace supervisión de campo y ve cómo cada uno la va aplicando. En home office eso se pierde. Está bien que se pueden hacer auditorías, escuchas y demás, pero es mucho menos dinámico, y eso de alguna manera es una dificultad adicional, pero yo creo que de alguna manera se va estabilizando y se va superando con el paso de las semanas el tema, y bueno, como punto positivo creo que sí se ve una mayor productividad en el sentido de que las jornadas de alguna manera, no sé si, me pasa a mí al menos, no sé si les pasa a todos, se hacen más largas, tenemos más tiempo que no ocupamos en otras actividades, y en casa tal vez revisamos reportes, vemos temas pendientes, la verdad que el día nunca está terminando a las 6, y bueno, de ese lado también, bueno, va generando resultados distintos y contrapuestos en algunos puntos. ¿Y cómo esperan crecer, achicarse? Ya, tenemos más, distintas situaciones. O sea, por un lado, lo que es la colocación de préstamos bajó con la misma proporción que el consumo en el mes de abril, con lo cual hay una menor demanda de crédito y nosotros proyectamos que eso se mantenga sostenido en el tiempo, con lo cual de alguna manera estuvimos revisando nuestros esquemas y costos estructurales para mantener el P&L con nuestros inversores que son extranjeros,
que nos demandan esas exigencias. Pero por otro lado, todo lo que es la transaccionalidad de pago de factura, billetera, se triplicó de alguna manera, y además este mes estamos iniciando operaciones en Colombia, que es un proyecto que estábamos trabajando desde el año pasado, y que, bueno, la verdad que la situación de pandemia ya estaba para salir y lo estamos lanzando. Con lo cual hay como un mix de situaciones. En lo que tiene que ver con nuestra estructura en particular, relativa a préstamos, nosotros de alguna manera vamos viendo la tendencia de la menor demanda de crédito y reajustamos nuestros procesos a eso. Nosotros tenemos la mora temprana in-house con un call propio, y la mora tardía tercerizada, y de alguna manera estamos poniendo foco en automatizar procesos, autogestión, que los usuarios puedan refinanciar, por un tema de cuidado del P&L frente a una menor cartera durante el tiempo que esto dure. Una vez que eso pase, esa transición, desde luego que el esquema ideal para cualquier responsable de cobranza de cualquier compañía es contar con la mayor cantidad de herramientas, proveedores, servicios, y tener una muy buena infraestructura, y sobre todo la capacidad de tercerizar te da la posibilidad de tener esquemas escalables, ¿no? Que ante un aumento de colocación, el día que esto se reactive, vos sabés que inmediatamente podés salir a descargar tráfico, procesos en terceros, sin los impedimentos de espacio, estructura y contratación de equipo que genera tener todo in-house. Con lo cual, bueno, estamos pasando una etapa de transición, y esperamos que una vez que se vaya reactivando toda la productividad en general, volver a los esquemas más tradicionales en ese sentido. Genial. Pablo. Ahora sí. A ver, comparto con los chicos, ¿no? Creo que se abrieron nuevas preguntas en términos de home office. Me parece que, a ver, te voy a dar nuestra experiencia en Argentina y un poco la experiencia en grupo. En Argentina, en menos de una semana y antes de la pandemia, teníamos a todos nuestros equipos conectados, nuestros call centers y áreas operativas y staff, trabajando desde la casa. Hicimos previamente una metodología de relevamiento de información desde si tiene silla, mesa y un lugar privado para evitar cualquier distracción, si podía tomar una llamada. Luego, digamos, de afuera, si era en un call center, si estaba apropiado para poder trabajar. Y luego creo que el otro diferencial, y me parece que lo fuimos conversando, era los colaboradores de la compañía no dejan de ser clientes. Y en este sentido lo que hicimos fue relevar, comunicar y luego poner a disposición todas las herramientas de la compañía. Les pusimos un remis a cada uno para que pueda trasladarse, le explicamos, generamos diferentes instructivos y laboratorios para poder explicarle cómo poder conectarse desde la casa. Y el segundo paradigma, creo que de todo esto, nos obligó a los managers o a las áreas de gerenciamiento, a los colaboradores de gerenciamiento, a bajar. Tuvimos que estar más cerca de nuestros colaboradores, los que tenemos call centers, conversar diariamente, entender de qué manera están trabajando, cómo están llevando la cuarentena, cómo están performando. En términos de performance, no vimos cambios significativos. De hecho, la gran mayoría de nuestros colaboradores valoraron mucho la actitud que tuvo Vivus para con la situación puntual, y creo que en algún punto valoran el home office. En términos de conectividad no hemos tenido grandes inconvenientes. Y luego, ¿y qué pasó en el grupo? Y en el grupo fue más o menos igual. Se hizo 100% remoto. Hoy más de 14 países en Europa están trabajando 100% remoto. En algunas operaciones, por ejemplo en Letonia o en República Checa, se empezó a flexibilizar la salida, entonces hay algunas personas que están volviendo a las oficinas con distanciamiento social, con multas, y bueno, un poco la dinámica que estamos viendo acá. Particularmente creo que el home office hay que sacarle la variable cuarentena,
y me parece que es muy valorable que la gente haga home office, y creo que se abren nuevos interrogantes en términos de optimización de P&L, como decía Marce, tener mayor flexibilidad para hacer temas personales o atender temas personales. Las personas viajan en promedio, por lo menos en Buenos Aires, en algunos casos más de 2 horas para llegar a su oficina, así que está entre 3 y 4 horas por día dedicado a viajar. Entonces, creo que hay muchos beneficios, pero perdemos el contacto diario o el estar al lado y entender cómo, digamos, o trabajar, ¿no? Así que creo que hay mucho por recorrer. Nosotros puntualmente creo que no estamos parados a nivel grupo en ningún extremo. Creo que estamos entendiendo cómo se está comportando la economía, la sociedad, la industria nuestra, digamos, el negocio en cada operación, y luego mucho contacto con la gente, cómo está viviendo y percibiendo este home office y si realmente le es útil. Hemos tenido muy buen feedback en general y creo que estamos en ese camino. Y luego en tu pregunta respecto de operaciones, incremento de posiciones y demás, ahí hay 2 puntas y coincido 100% con Alberto. Por un lado, el incremento de capacity va a estar dado por el incremento de volumen de nuevo portafolio. Creemos que de alguna manera la mora hoy estamos entendiendo cómo está performando y de alguna manera entendimos que tenemos que reaccionar rápido. Y en este sentido estamos trabajando con proveedores que tienen nuestra misma filosofía de trabajo y de ejecutar las acciones, ¿no? Entonces, trabajamos con proveedores que hoy están trabajando remoto, que están haciendo home office, que no se perdió la comunicación en ningún momento y que entendieron de qué manera y cuál es el espíritu de trabajo de Vivus. Así que en ese sentido estamos súper tranquilos. Y de nuevo, finalmente, analizando nuestro P&L, se deterioró el mercado en general y tenemos que ajustarnos un poco el cinturón y ver, digamos, cómo vamos a transitar los próximos meses. Pero en líneas generales, digamos, el feedback en general es bueno, y en términos de tercerización o no tercerización, creo que es una discusión que se abre también para las operaciones de call center, y creo que es saludable al final del día que suceda esto, ¿no? Genial, me parece muy bien, muy completo. Hemos podido dar vueltas por muchos lugares de este mundo de las cobranzas. Hay algunas preguntas que me gustaría hacer. Abrimos el tema de preguntas, vamos por acá. José María Calice, un amigo. Hoy es muy importante saber qué parámetro usamos para dar de baja un caso en gestión de mora cuando el deudor es contacto pero no abona. Esa sería como una primera pregunta. ¿Cuándo damos de baja en este contexto una cuenta de gestión cuando el cliente es contactado, el deudor, y no abona? ¿Alguien que se quiera responder? Marcelo. Ya, yo creo que la pregunta está planteada desde el otro lado del mostrador al que estamos nosotros, debe ser desde la óptica de una agencia de cobranzas, pienso, y desde ese punto de vista, manteniendo siempre, teniendo en cuenta las eficiencias de cartera que necesitan las agencias para trabajar a resultado, yo creo que siempre está el ejercicio de que ante la falta de pago y la imposibilidad de cobrar, es necesario dar de baja las gestiones. Distinto es el caso en el que estamos nosotros, donde tenemos una cartera activa que tenemos que recuperar, y la variable tiempo tiene distintos márgenes, porque nosotros podemos enfocar los esfuerzos en la mora temprana y en mantener a los clientes activos, y hay determinados tramos de mora más tardía, que sabemos que si no los vamos a recuperar ahora, los podemos dejar descansar y recuperarlos más adelante cuando la situación cambie. De hecho, bueno, hay todo un negocio montado en relación a las carteras distress, que justamente se basan en esto, ¿no? En los tiempos y en los ciclos de las cobranzas. Con lo cual, en el caso, desde el punto de vista del originador de crédito, nosotros tenemos la posibilidad de seguir insistiendo y dando facilidades, y trabajamos muy fuerte con los scorings de cobranza para tratar de entender
el porqué de esa falta de pago, si es porque no puede, si es porque necesita alguna facilidad o porque no tiene voluntad, ¿no? Hay que siempre tener bien, siempre como factores de riesgo, tener bien separado lo que es la voluntad de pago, la capacidad de pago y la estabilidad, ¿no? Y entender esa falta de pago de dónde viene. Si es de voluntad, porque se determina que hay una falta de voluntad y que el deudor de alguna manera está decidiendo quedar en default, creo que ese es el determinante para dar de baja la gestión. Ahora, si el problema viene por capacidad de pago o por problemas en el segmento, es cuando hay que encontrar otras variables para sostener la gestión y tratar de encontrar alguna forma de solución. Marcela Clara consulta, me gustaría conocer si estas empresas descartan totalmente la cobranza por vía judicial como recurso de última instancia. ¿Quién me ayuda con la respuesta? ¿Alberto? Yo en el caso nuestro no lo descarto. La verdad que me parece que es una cobranza que quedó muy poco efectiva, muy poco eficiente, muy costosa de controlar, pero sí, como dije antes, ¿no? Si en mi clusterización de clientes me encuentro que la persona, el baby boomer, si no le inicio un juicio, no me paga, y probablemente algún juicio tenga que iniciar. O sea, no lo descarto completamente, la verdad que lo tengo muy en desuso por cómo funciona la justicia lamentablemente en nuestro país, ¿no? Que tenés que tener mucha paciencia para lograr un resultado positivo de un juicio, y mucho más en un segmento como este, donde nuestra firma digital todavía no es considerada válida, donde o es considerada válida pero tenés que pelear con N. La verdad que es muy complicado, pero no descarto, y de hecho hacemos algunos muy puntuales, ¿no? Casos muy puntuales. Bien. Marcelo, Pablo, Marcelo. En el caso nuestro, en Moni sí está descartado por un tema del ticket promedio que manejamos y la dispersión geográfica que tenemos. Es una situación particular en base a cómo es nuestra cartera, pero yo creo que es una práctica que de alguna manera hay que encontrar la forma de revitalizarla, sobre todo para las empresas que dan préstamos de mayor monto y que tienen alguna presencia regional y que tienen posibilidad de trabajar con agencias dentro de una misma región. Hay que buscar la manera. Los tiempos judiciales sabemos que para el recupero son lentos por los tiempos que demoran los embargos y demás, pero tal vez alguna acción de shock en el sentido de iniciar y diligenciar un mandamiento para ver si eso genera un pago voluntario puede ser útil. El problema ahí son los costos, ¿no? Según qué jurisdicción, hay algunas donde hay costos muy abultados para iniciar un legajo judicial, pero bueno, es un tema que lamentablemente ha quedado en desuso, no es una herramienta para implementar en este contexto, independientemente de la actividad judicial, no es para nada amigable en este contexto, pero de cara a futuro creo que es algo para retomar y ver de qué manera se le puede dar creatividad. Pablo, para ir cerrando. Parándome del lado del estudio jurídico, creo que al menos la industria en Argentina necesita un refresh, ¿no? Un lavado de cara. Necesitamos estudios jurídicos que no estén sentados arriba de los expedientes y que entiendan la necesidad de la cobranza o del recupero de la deuda más allá de los procesos judiciales. Con lo cual, de nuevo, agilidad cerca del cliente y entender un poco la dinámica. Y del lado del cliente en sí mismo, comparto un poco con los chicos, creo que es necesario en algunas situaciones puntuales ejercer shock o darle en determinadas carteras, en determinadas jurisdicciones, depende cómo esté compuesta ese portafolio de iniciar, ¿no? Eso va a depender un poco del conocimiento, de la madurez del producto y del resultado que querramos tener al final del día. Hoy las prácticas judiciales, al menos en Argentina, son muy complejas, llevan mucho tiempo y son muy costosas. Entonces, estuvimos hablando en la pregunta de José en la anterior, la variable tiempo, y para una financiera o para un cliente, en el caso nuestro, la variable tiempo es muy importante.
Y finalmente, del lado de la justicia, también entender, cuando llevo el expediente al juzgado, cuál es, en general, el comportamiento que voy a tener. Si tengo entidades de defensa del consumidor, cuál es esa jurisdicción puntual, de qué manera está fallando para otras entidades, y entender un poco cómo se trabaja. Es decir que creo que no hay una respuesta cerrada a esto, es un poco el timing desde la entidad y un poco el contexto de lo que sucede en esa jurisdicción. Genial. Marcelo, quizás nos puedas ayudar con estas últimas preguntas que se repite bastante, que tiene que ver con qué herramientas están utilizando para el cobro por débito de CBU luego de la resolución del central. ¿Cómo se adaptaron? Bien. Primero, a partir de la base de que la originación, en el caso de Moni, no es de banca especializada, ¿no? Porque hay muchas empresas, y esto lo conozco con conocimiento de causa, valga la redundancia, que se dedican a atar el riesgo crediticio y la oferta de crédito en función de una estrategia de inteligencia por CBU. Ahí es donde esta resolución realmente le pegó de lleno a la estructura del negocio, y es donde, en función de lo que sé que están haciendo colegas y demás, están migrando hacia otras formas de cobro que van por fuera del Sistema Nacional de Pagos y trabajan focalizados con determinados bancos a través de convenios directos de débito intrabancario, que es lo que está por fuera de la regulación. Con lo cual, lo que está haciendo la industria que se dedica a banca especializada como eje del negocio es migrar del Sistema Nacional de Pagos a lo que son comúnmente llamados los barridos inteligentes. En el caso puntual de Moni, la realidad es que el riesgo crediticio está pensado como de pago voluntario. La diferencia es que el método de cobro es con débito en CBU, pero el producto estaba concebido desde el primer momento como pago voluntario, así estaba armado el scoring y el riesgo crediticio, con lo cual el efecto no fue tan grande en términos de migración de los métodos de pago, en términos de morosidad, sino más bien de aumento de costos estructurales, porque tuvimos que salir a hacer gestiones efectivas sobre tramos de la cartera que antes era simplemente un costo transaccional donde enviabas el débito. Pero la realidad es que la situación de Moni en particular le pegó menos que a otro tipo de compañías que sé que tienen montada la estrategia en función de ese tipo de originación. Alberto, Pablo, ¿alguno de ustedes se adaptaron, tuvieron que adaptar a la nueva resolución? En el caso de Alberto no. Pablo, tampoco. No, nosotros lo teníamos como una herramienta de cobro para los casos. Se hacían las comunicaciones correspondientes, tanto en el contrato como en las comunicaciones ya en la gestión de cobranzas, y rápidamente cambiamos nuestra estrategia, y de hecho un poco lo que comentaba antes, ¿no? El 70% de nuestra cobranza entra por pago fácil, con lo cual era una herramienta más de gestión, y simplemente lo que hubo que hacer es primero desenchufar ese canal, simplemente eso, y continuar por los canales tradicionales que veníamos llevando, y el impacto en la mora fue 0.